El fundamento del gobierno de Dios, lección número 9. Esto es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos, hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y, como sabemos, de muchos lugares donde llega su programa Estudiando para Compartir. Una lección más, una semana más, que para el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena es un privilegio llegar a sus iglesias, llegar a sus hogares y poder aportar con esta herramienta que consideramos es muy útil para el desarrollo de la lección. Como siempre, tenemos invitados especiales. Y esta semana no es la excepción, tenemos las fuerzas laicas del distrito de Tierra Linda, tenemos a nuestro pastor José Evangelista Ortiz. Qué gusto tenerle nuevamente con nosotros, pastor, y gracias por su compañía. Gracias, pastor César, por la invitación y saludo cordial también al compañero Reynolds, a todos los amigos, hermanos, a todos los que están conectados en este espacio de Estudiando para Compartir. Siempre me tocan buenas lecciones aquí a su lado, pastor. Sí. No, es que traemos a la gente buena para las buenas lecciones, pastor. No, bueno, no hay sino uno. No hay sino uno. Gracias, mi pastor, muy amable. Y también tenemos al pastor Johnny Reynolds, pastor asociado de Tierra Linda. Gracias también por ayudarnos. Pastor Perdomo, muchas gracias por la invitación. A cada uno de ustedes sean bienvenidos a este espacio y esperamos que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Bueno, compañeros, seguimos con nuestro buen propósito, mis hermanos, de dar unos consejos para los maestros de escuela sabática. Consejos que les ayuden a ellos a llegar más a los hermanos y a tener lecciones y a tener clases más nutridas. Un consejito que quieran dar, pastor José Evangelista. Bueno, en primer lugar, es importante que el maestro de la clase, el maestro de escuela sabática, tenga claro que una de sus funciones más importantes es motivar al estudio, pero que quien estudia, quien viene a la clase, tenga claros los conceptos. Okay. Porque puede que alguien estudie, pero si no tiene claros los conceptos también queda igual. Que estudie y que comprenda lo que estudie, y voy a agregarle una más, que eso lo baje a la vida práctica. Ok, perfecto, muy bien, que sea práctica la lección. Y pastor Johnny. Yo creo que en medio de esos consejos hay una función muy importante en el rol del maestro de escuela sabática, y es el hecho de cumplir esa función de moderador. Okay. La escuela sabática no puede ser un sermón más. El propósito, precisamente por eso se llama repaso, es que la persona que está encargada, el maestro, sea quien dirija la discusión, de tal manera que incluso los que no estudiaron puedan entender de qué se trató el tema. Eso es muy importante. Visita que llega, amigo, hermano, así estudiado o no haya estudiado, que pueda comprender. Claro que sí. Muy bien, vamos a entrar entonces en nuestra lección, el fundamento del gobierno de Dios. Pero, hermanos, queremos hacerlo con un tema que ha venido hablando la lección durante los últimos semanas, y es con el tema del día de la expiación. Quisiera, pastor José, que pudiéramos hablar un poquito de esto. ¿Qué era el día de la expiación? ¿Cuándo se iniciaba? ¿Cuándo se daba? ¿Qué pasaba con el pueblo? Y si hoy en día también tendríamos un día de expiación. Ok. Bueno, ya en lecciones pasadas se ha hecho también mención del tema, pero para recordar, porque en el recuerdo está la clave justamente. Está el día de la expiación, que se daba justamente el 10º del mes séptimo, sí, y que se daba solo una vez al año, sí, tenía como propósito expiar los pecados, por cierto. Que era allí su nombre, expiación. Es correcto, que era el acto de limpieza, donde el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, rociaba allí la sangre sobre el propiciatorio, luego venía, transfería esos pecados al macho cabrío por Azazel, que era enviado al desierto y hasta que allí muriera. Bueno, todo eso implicaba limpieza, implicaba purificación. La actitud del pueblo debía ser una actitud de arrepentimiento, de aflicción, de confesión de pecados. Okay. Ese día el pueblo tenía que estar, era casi que de rodillas, clamando, implorando la gracia de Dios. Ahora, cuando el sumo sacerdote salía de allí, del lugar santísimo, y transfería los pecados y era enviado
al desierto, allí había un alivio, un descanso, porque el pueblo sentía limpio, que Dios había aceptado su sacrificio y se sentían limpios y perdonados. Me preguntaba en relación con que si hay hoy día algo como tal. Sí. Por supuesto, la profecía de las 2300 tardes y mañanas tienen que ver mucho con eso. Correcto, sí. Y es el hecho de saber que el 22 de octubre de 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para cumplir justamente esta misma labor de expiación, de purificación, de perdón. Hay mucha gente que lo ve con ojos de miedo por llamarlo el juicio investigador, ¿no? Que sí, es un juicio, pero yo lo veo más con ojos de esperanza y de decir, Señor, gracias por estar lavando y limpiando mis pecados. Y lo veo más con alegría que con miedo, aunque nuestra actitud debe ser de arrepentimiento. Muy importante, actitud de respeto, arrepentimiento, confesión de pecado y bueno, y estar en una relación con Dios muy especial, muy especial. Pastor Johnny, pero la Biblia dice que precisamente en el día de la expiación se manifestaba la presencia de Dios, la famosa Shekinah. Cuéntanos un poquito de eso, cómo era y de qué manera se manifestaba. Bien, muchísimas gracias. Pues precisamente en la Biblia hay diferentes apartes, tanto en el libro de Isaías, más adelante en Apocalipsis, también en el libro de Éxodo tenemos diferentes momentos donde Dios se hace presente. O sea, en este momento, en la Shekinah, o en la Shekinah, Dios se hace relevante y presente para el pueblo de Israel. ¿Cómo lo hacía? Por lo general hay un patrón que se repite en la palabra de Dios, y es que una especie de nube ocupaba el lugar. Esto lo dice en Apocalipsis, lo dice en Isaías, y también era una manifestación que se hacía en el Pentateuco. ¿Qué es lo más importante de todo esto? El pueblo en este día y ante tal acontecimiento tenía que estar limpio para presentarse delante de Dios, porque Dios se hacía, dejaba quizás ese trono para venir puntualmente a estar en medio del pueblo. Yo creo que es algo tremendo, ¿no? Que Dios deje su lugar predilecto para venir en ese espacio. Lo que decía el pastor evangelista es algo muy cierto. Este día no puede ser un día de temor, no puede ser un día de miedo. Es el hecho de que el ser más importante del universo viene y hace parte con nosotros. Y yo creo que la Shekinah más importante es esa persona de Jesús, ¿no? Esa Shekinah que se hizo de carne y hueso y que habita en medio de nosotros. Ahora, pastor, es decir, compañeros, que también cada sábado podemos nosotros ir a la iglesia, a la casa de Dios, con la misma conciencia de que allí está la presencia del Señor, la Shekinah, porque ahí está también el Señor manifestándose, ¿cierto? Y a mí me parece que si tenemos nosotros esa actitud, pues nuestra relación y adoración al Señor va a ser la adecuada, ¿no? Sin duda. Sin duda alguna, ¿no? Ahora, la lección nos hablaba del santuario, ¿no? Estamos hablando del santuario porque el día de la expiación y todo lo que se hacía era en el santuario, ¿no? El santuario. Pero precisamente había algo muy importante y era la ley, la ley. A mí me parece, pastor evangelista, que podríamos, como para entrar en el contexto correcto, de mostrarle a la hermandad la diferencia entre una ley ceremonial y la ley moral, porque es importante que la tengamos clara y sepamos a qué hacía referencia el Señor en el santuario con su ley, ¿no? Y es que de hecho ha sido un punto en el cual muchos han patinado, ¿no? Porque tienden a confundir una de la otra. Cuando nosotros estamos hablando de... Voy a iniciar con la ley ceremonial. Cuando estamos hablando de la ley ceremonial, son todas aquellas instrucciones que Dios le dio a Moisés en relación con el pueblo para preservar muchas cosas, entre ellos incluso la misma higiene. Entonces, se le van a dar instrucciones en relación con las fiestas, se le van a dar instrucciones en relación con la salud, se le van a dar instrucciones en relación con las ceremonias. Allí vienen las fiestas de los tabernáculos, allí vienen las lunas nuevas, allí viene la fiesta de las cabañas, que todas tenían un significado, sí, que de hecho Pablo menciona que todo va a concluir en una representación de Cristo. Sí. Entonces, todas esas órdenes o leyes ceremoniales, como son conocidas, giraban en función a los rituales que Israel debería hacer hasta que Cristo viniese. Matar el corderito, por ejemplo, mañana y tarde, este proceso de
del día de la expiación. Si alguien cometió un pecado, entonces tenía que ir a ofrecer ofrenda. Si alguien estaba leproso, tenía que purificarse. Si alguien tenía una emisión de semen, o si tenía la mujer la menstruación. Todas esas leyes son consideradas como las leyes ceremoniales. Pero cuando hablamos de la ley moral, estamos hablando de los 10 mandamientos, que es lo que rige la moralidad. Incluso sin que las personas acepten los 10 mandamientos, los principios de los 10 mandamientos son la moral que se tiene en el mundo hoy día. Son eternos. Son eternos. Qué importante, bueno, importantísimo el tema, porque vemos en la lección, Pastor Johnny y Pastor José, que la ley se manifiesta en el santuario, ¿no? Sí. Es decir, estaba en el santuario. Estaba presente. Claro. Y la original, la física. La que escrita con el dedo de Dios. Ahí estaba. Es decir, que ahí estaban las tablas de la ley. Tablas de la ley. Cuando el Señor muere en la cruz, la que fue, digamos, abolida, la ley ceremonial. La ley ceremonial. Pero esta ley moral quedó allí. Pregunto, ¿esa ley moral que estaba en el santuario también está en el santuario celestial o no? Yo creo que hay algo importante que pudiésemos aclarar en este momento, y es, o bueno, reforzar más que todo, sí. Y es el hecho de que la ley de Moisés es contextual. ¿En qué sentido? Y tiene un propósito establecido, puntual. ¿Qué quiere decir esto? Estas son leyes ceremoniales, rituales, que tenían el propósito y era el propósito de mostrar algo que se iba a manifestar más adelante. Sin embargo, la ley de Dios, que fue escrita con el dedo de Dios, tiene una característica, y es que esta ley es universal. No se somete a un tiempo adecuado, a una cultura en específico, sino que al pasar de los años, sin importar cuántas generaciones se levanten, esos mismos 10 principios que estableció Dios con su dedo son el gobierno y son la base de su gobierno. Sí. ¿Por qué pregunto esto? Gracias, pastor. Pero voy a leer un texto que está en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 19, lo traía a la lección, y a mí me parece que es muy importante que se puntualice este tema de la ley en el santuario. Dice en el capítulo 11, versículo 19: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Pastor José Evangelista, es decir, que si el arca estaba en el templo, podíamos intuir que la ley también estaba, porque la ley estaba en el arca, o cómo es el tema allí. Puede ser una conclusión, a la que se pueda llegar. Sí. David dijo: tu ley, oh Señor, es eternamente y para siempre. De lo que estamos completamente seguros, es que la ley de Dios ha permanecido, permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Hay varias posiciones en relación con este punto, ¿no? Si las tablas físicas están en el cielo o si no. Yo hoy no me atrevería todavía a dejar una posición en relación si las tablas físicas están en el cielo, pero lo que sí puedo decir es que la ley, los principios de la ley están, y no solamente están, sino que han estado por los siglos. Y eso es lo importante, eso es lo trascendental, porque la ley de Dios es su carácter, ¿no? El carácter de Dios reflejado. Son los principios de su reino, los fundamentos de lo que estamos hablando esta semana. Los fundamentos, sí, precisamente el título de la lección decía el fundamento del gobierno de Dios. Entonces, el fundamento del gobierno de Dios se fundamenta en su ley. Su santa ley. Bueno, y dentro de esa ley de Dios, que es supremamente importante, está el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. ¿Qué relevancia tiene el sábado dentro de este esquema que estamos hablando, Pastor Johnny? Yo creo que quizás el cuarto mandamiento de esa ley de Dios ha sido el mandamiento más debatido, ¿no? Por lo general, la mayoría de personas no tienen problemas con el resto de mandamientos, pero siempre el día sábado, ese día de reposo, ha sido el que ha estado en más controversia. Esto no es casualidad. La Biblia nos dice que estamos en medio de un conflicto entre Dios y Satanás, un conflicto que empieza desde Génesis, en el cual Dios les da una promesa, Génesis 3:15, el protoevangelio, y hay una guerra entre Satanás y Jesucristo. Este mandamiento tiene una relevancia sumamente importante porque el cuarto mandamiento nos da identidad. Lo más importante del cuarto mandamiento es que nos da identidad. Nos dice que no estamos aquí por casualidad, no somos
un mero resultado quizás de un proceso evolutivo, sino que tenemos un Dios que es creador, un Dios que nos creó, que nos sustentó y que tiene un propósito para nosotros. Por eso es que este mandamiento quizás es el que está en conflicto, estará en conflicto y al final definirá algo muy importante que vamos a ver más que vamos a ver, que vamos para allá precisamente. Pero pastor evangelista, ¿debemos de seguir guardando el sábado? ¿Es relevante hoy en día? ¿Por qué le pregunto? Porque aún en nuestro contexto adventista parece que algunos cuestionan el sábado o cómo guardarlo, ¿no? Entonces no sé usted qué podría orientar a nuestra iglesia. Si queremos estar en el cielo, pues vamos acostumbrándonos a guardarlo, porque allá también lo vamos a guardar. Amén. El sábado, ya lo decía el compañero, es una señal de identidad, de que reconocemos a Dios. Sí. Lo reconozco como el Señor, como Dios, como Creador, y que yo soy su criatura. Y es que guardar ese día, a diferencia de lo que quizás muchos piensan, no, es que es un día para cruzarme de brazos y acostarme a dormir y a ver televisión o hacer otras cosas, es recordar justamente, por eso alguien lo escribió en palabras de que es el acto conmemorativo de Dios en su creación. Para el reposo humano, sí, dice. Es el conectarnos con Dios, el recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros, el adorarle, el darle gratitud, el engrandecer su nombre. Tristemente, pastor, quienes no reconocen que hay un día para el Señor, viven todos los días, y aunque suene feo, pero viven todos los días como animalitos. Porque muchas veces ni se acuerdan que hay un Dios. Correcto. Ni alaban, ni adoran a Dios. Y cuando digo como animalitos, no se me moleste nadie, sino me refiero en el sentido de que no separan tiempo para Dios, de que no buscan a Dios, sencillamente viven su día a día. El sábado tiene ese propósito de que por lo menos, que al menos una vez a la semana, usted y Dios pueda tener un encuentro especial, que tenemos que seguirlo haciendo. La Biblia es muy enfática en eso, claro que sí, y hay que seguirlo respetando, porque respetar el sábado es respetar a su autor. Dios, claro que sí. ¿Y cómo manejamos entonces el tema? Y perdón que enfatice un poco más en esto, hermanos, pero es que esto es fundamental. El sábado a veces en la tarde nos vamos a Unicentro a vitrinear, nos vamos para tal lado a hacer otro tipo de... Es que, ¿cómo se debe guardar el sábado? Porque si es el trasunto del carácter de Dios, si está en el centro de la ley, me parece importante que digamos un pequeño comentario al respecto. Hay algo que debe tenerse en cuenta, Pastor César, y apreciados amigos, y es que el sábado no es tuyo. Amén. El sábado no es mío, el sábado no es de ninguno de nosotros. Y Dios nos dijo que este día, es decir, el día sábado, Génesis 2, 1 al 3, que es la creación, fue apartado, bendecido y santificado. Por lo tanto, el sábado tiene un uso especial, tiene un uso diferente, un uso noble. No me corresponde a mí. Usted quiere irse a pasear cualquier día, coja cualquiera de los 6 días que Dios te regaló. Dios te dio 6 días, coja cualquiera de esos 6, pero el sábado no es tuyo. El sábado es para Dios, y Dios ha dejado instrucciones específicas en su palabra qué hacer ese día. No te pongas a inventar cosas, ni te pongas a creer que eres dueño de esas horas o que tú puedes hacer con eso lo que quieras. Él dijo, si retiras tu pie, Isaías 58, versículo 13, de hacer tu voluntad en mi día santo. Léelo. Ese texto a mí me deja sin palabras. Claro, es que ahí está todo. Entonces te deleitarás en el Señor. Ahí viene la consecuencia. Deleite, gozo, conexión, gozo, alegría. El gozo con el Señor. Recibamos el sábado, mis hermanos. Eso a veces está en algunas familias ya en un producto ya en vía de extinción. No, recibamos el sábado, oremos en familia, despidamos el santo sábado y verá el Señor como... Y recibámoslo como dice la Biblia que tenemos que recibirlo, a la puesta del sol. Ni a la medianoche, ni a las 8 de la noche, a la puesta del sol. Cada día, hermanos, es un desafío, pero pidámosle el cielo para hacerlo conforme a su voluntad. Eso es importantísimo. Ahora, Pastor Johnny, pero la lección, y yo creo que vamos para allá, el tema de la marca de la bestia y el tema de
de el sello de Dios, nos lo traía, y está íntimamente ligado al día sábado y al domingo. Bueno, realmente, compañeros y hermanos, el conflicto cósmico es a quién adoramos. El problema es a quién adoramos, si adoramos a Dios o a Satanás. Pero ¿qué tienen que ver los días del sábado y el domingo, la marca de la bestia, el sello de Dios en medio de todo este conflicto, Pastor Johnny? Bien, yo creo que, Pastor, como usted lo ha mencionado, no podemos olvidar que nosotros no somos el centro de esta película. Okay. A veces los seres humanos nos vemos como el centro de toda esta discusión, ¿no? Jesús vino a morir por nosotros, pero además de eso, Jesús tenía un propósito inicial. Y es que el centro de todo este conflicto está en una pregunta, en un signo de interrogación que dejó Satanás. ¿Es Dios justo? ¿Merece ser adorado? Porque recordemos que nuestro conflicto no empieza con Adán y Eva. Eso viene a la naturaleza, a la naturaleza humana. Pero antes de Adán y Eva hay un conflicto que surge en el cielo. Y es que Satanás empieza a sembrar una idea, y es: Dios no es justo y por tanto no merece ser adorado. Toda la escritura, toda la historia de los profetas se basa en la misma idea. ¿Es Dios un Dios justo? ¿Un Dios que merece adoración? Precisamente por eso quizás es el mandamiento más atacado. Porque el sábado nos recuerda que adoramos a Dios porque Él es, primero, nuestro creador y segundo, nuestro redentor. Amén. Siempre va a haber un conflicto con este mandamiento. Entonces tú y yo tenemos dos opciones: creerle a Dios, como lo decía el pastor evangelista. Yo no amo a la persona según yo creo que es adecuado. Dios me ama, Jesús murió por mí en la cruz, pero como resultado de ese amor ahora surge la obediencia. Y la obediencia no puede ser ni en mis términos, ni en tus términos, ni en los términos del otro. Yo tengo que obedecer y amar a Dios como Dios pide ser amado. Entonces, al final no nos damos cuenta, pero este mandamiento nos deja dos puntos sencillos: obedecemos a Dios y lo reconocemos como nuestro creador, o sencillamente le decimos a Dios: no creo, quizás en estas palabras. Gracias, pastor. Pero, pastor evangelista, lo que él dice me lleva un poco más a pensar en otra pregunta. Los que guardamos el sábado, hoy en día, ¿tenemos el sello de Dios? Y los que guardan el domingo o se reúnen el domingo, que es una gran mayoría de cristianos que dicen amar a Dios y van a una iglesia, ¿ya sellados con la marca de la bestia, pastor? Bueno, la pregunta va enfocada con la actualidad. Sí. Cuando nosotros vamos a la profecía, vamos a encontrar que hay una serie de eventos, digámoslo así, en la escatología, y especialmente hablando del término del sellamiento, de la marca de la bestia, aún creemos que es un evento que está en el futuro. Okay. ¿Por qué está en el futuro? Porque todavía hay muchas personas sinceras que adoran a Dios el domingo. Hay muchas personas sinceras. Jesús lo dijo, muchos que están en otro redil. Y no podemos nosotros decir que ya están perdidos por ese acto. Okay. Lo único que sí puedo decirle, no está en la lección, pero puedo decir es que a todas esas personas sinceras, Dios les va a dar la evidencia y les va a dar la oportunidad de conocer y de ver bien, para que ahora la persona con conocimiento de causa pueda tomar una decisión libre y consciente de a quién va a adorar y a quién va a servir. Aquí el problema no es el día. El día es lo de menos, que el sábado o el domingo es lo de menos. El problema en el fondo de este asunto está en a quién le vamos a obedecer. Claro, cuando yo digo le voy a obedecer a Dios, la evidencia bíblica es enorme en relación con el sábado. Y no hay evidencia bíblica, no existe evidencia bíblica en relación con el domingo. Han intentado poner algunas evidencias, pero que se desborona definitivamente esas evidencias que han querido colocar, porque no la hay. Entonces el punto está, pastor, respondiendo y cerrando a su pregunta, en que todo aquel que consciente, persiste en rechazar la autoridad de Dios al no guardar el sábado y en decir, no, es que yo puedo guardar cualquier día, está rechazando la autoridad de Dios y está aceptando una autoridad humana, porque es que fueron los humanos los que inventaron el tema del domingo. Y al hacer eso,
quedan expuestos a que la marca de la bestia sea la que reciban como resultado. Claro, si uno guarda el sábado, eso es muestra de obediencia a Dios. Y ya lo dijimos, como mi creador y mi redentor lo reconozco. Si yo no guardo el sábado y guardo el domingo, estoy guardando un día espurio, algo que el Señor no dejó en su palabra, y estoy desobedeciendo directamente a Dios. Por lo tanto, tanto el uno como el otro pues va a recibir como consecuencia ya sea el sello de Dios o la marca de la bestia. Así va a ser. Así que mis hermanos, muy importante entender. Ahora, no guardemos el sábado como los fariseos. No, guardemos el sábado como una respuesta de amor a Dios y mi relación con el Señor. Un reconocimiento de lo que es Dios. Importante, es un reconocimiento de lo que es Dios. Muy bien. Pero entonces vamos un poco más adelante y hay una pregunta que traía la lección y yo quiero compartirla. ¿Cuáles son las dos características que identifican claramente a los que se niegan a adorar a la bestia? ¿Cuáles son esas dos características, Pastor Johnny? Bien, el libro de Apocalipsis nos lo viene enseñando y es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ok. Y ese es el texto de memoria, ¿no? Porque dice que el dragón se llenó de ira contra aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Ahora, ya entendemos bien el tema de los mandamientos, son los 10, no son 9, no son 8, está incluido el sábado, es relevante, pero la fe de Jesús, Pastor José, ayúdanos, Pastor Evangelista, a entender un poco el concepto, fe en Jesús o fe de Jesús. Son dos conceptos que aparecen en la Biblia claramente. Voy a tratar de ser lo más sencillo y rápido en esta respuesta. Okay. Cuando hablamos de la fe en Jesús, es la fe que yo deposito en los méritos de Cristo. Es decir, yo José reconozco que soy salvo por los méritos que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo por mí. Yo me aferro a eso y estoy colocando mi fe en Él. Okay, perfecto. Tengo toda mi fe puesta en lo que Jesús hizo y no en lo que yo he hecho, porque si es por lo que yo hago estoy frito. Mi fe está puesta en Él. Pero además de eso, al hablar de la fe de Jesús, Jesús también vivió por la fe mientras estuvo aquí, en ese tiempo que Él estuvo aquí. Y aquí nos enseñó lo que fue la obediencia, la dependencia del Padre. Aquí nos enseñó que hay que estar anclados en un escrito está. Siempre Jesús respondió, así dice el Señor, o escrito está. Entonces, cuando hablamos de la fe de Jesús, estamos hablando de seguir su ejemplo y estamos hablando de creer lo que Jesús creyó, de vivir como Jesús vivió, de tener una fe tan sólida y tan fuerte como la que Jesús tuvo, que aún en medio de la cruz, sufriendo y muriendo, pudo decir, Padre, perdónalos, y pudo entregarse. Entonces, esa fe esa calidad de fe es la que yo necesito, especialmente, pastor, porque creo que viene más adelante, cuando venga la persecución, las pruebas, yo voy a necesitar una fe a prueba de todo. Y esa fue la que Jesús tuvo. Pastor, si usted estuviera en un púlpito, yo diría amén. Eso fue un sermón, fe de Jesús y fe en Jesús. Hermanos, importantísimo, y pidámosle al cielo tener una fe como la de nuestro Señor Jesucristo. Importante, la fe de Jesús en nuestro corazón. Ahora, Pastor Johnny, muy puntualmente, porque tenemos que ser puntuales con las respuestas ahorita para que... como la salvación es por gracia, pero entonces el papel de la ley, Pastor. Bien, yo creo que, como lo acabas de decir, Pastor, la salvación todo lo entendemos que es el resultado de los méritos. Y precisamente los méritos de Jesús, cuando yo lo recibo por fe, soy salvo por esa gracia, ese don inmerecido. Sí. Pero la ley de Dios, yo obedezco la ley no para ser salvo, es algo muy importante. Yo no obedezco la ley de Dios para salvarme. Correcto. Yo obedezco la ley de Dios porque ya he sido salvo y he reconocido que Jesús murió por mí. Okay. Como resultado de esa fe, como resultado de creer en los méritos de Jesús, ahora yo vivo una vida de obediencia. No para ser aceptado, es diferente, no es que yo haga algo para ser aceptado. Okay. Yo ahora vivo y guardo los mandamientos porque reconozco, tengo gratitud por lo que Jesús ha hecho por mí. Amén. Muy bien. Quisiera ir cerrando la lección, compañeros y hermanos, con dos preguntitas rápidas. La primera es,
La lección nos trataba el tema de cómo era nuestra relación entre el Estado y la iglesia y qué actitud debe tener el cristiano ante el Estado. ¿Qué podríamos mencionar, pastor? Nosotros somos llamados a ser cumplidores de la ley no solamente del cielo, sino también en la tierra. No obstante, aunque somos llamados a respetar las autoridades civiles, nuestra primera obediencia se debe a Dios. Okay. Dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien. Debemos ser cumplidores de la ley en esta tierra, en todo, pagar impuestos, ser respetuosos de las leyes. Mientras esa ley no viole una ley divina, es nuestro deber cumplirla. Amén. Mientras no viole una ley divina. Voy a colocar un ejemplo aquí rapidito, el tema del aborto. Okay. No, es que hay que apoyar el aborto, pero Dios dice, no matarás. ¿Cuál de las dos voy a obedecer? Pues primero la primera. Entonces, mientras no viole una ley divina, tenemos el deber de cumplir con la ley humana. Pero una vez se viole, ahí hay que obedecer primero a Dios. Muy bien, gracias, pastor. Pastor Johnny, ¿algún texto que usted considere que debe de reestudiarse en esta semana? Que usted diga, qué bueno que los maestros pudieran tener este texto que trae la lección. Bien, yo creo que es súper importante hacer énfasis en los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis. Pero si me lo permite, pastor, yo quiero leer una cita rápidamente del conflicto de los siglos. Dice lo siguiente: no fue tan solo para realizar la redención del hombre para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y a morir. No solo fue por nuestra redención, vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley que debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Jesús no solamente muere para rescatarnos, para redimirnos, sino para vindicar la ley de Dios, que al final de cuentas es el carácter de Dios. El carácter de Dios. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Un texto, pastor, de evangelista que quisiera... Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Para mí ese texto es clave en la lección de esta semana. Okay. El reconocimiento a quien tenemos que darle el reconocimiento. Y nos invita a adorar al Creador. Que es el punto central de todo esto. Precisamente, pastor Johnny, ¿usted cómo resumiría la lección de esta semana? Básicamente es el hecho de que la obediencia es el resultado de entender el amor de Jesucristo. El amor de Jesús. Pastor, ¿usted qué podría resumir? ¿De qué manera? Voy a insistir nuevamente en el concepto: reconocer a Dios como Dios y reconocer su ley. Ahí está la clave de la vida del ser humano. Amén. Pastor, muchas gracias. Pastor Johnny, Dios les bendiga. De verdad que fue un privilegio el compartir con ustedes y también con ustedes, mis apreciados hermanos y amigos que escuchan esta lección donde quiera que estén. Recuerden compartirla con otros. Reenvíen este buen mensaje a hermanos, a amigos, porque es una manera también de testificar y de predicar el Evangelio. Mis hermanos, nos vemos la próxima semana. Este ha sido su programa Estudiando para Compartir, desde aquí, desde las oficinas de la Asociación del Alto Magdalena. Un abrazo para todos y Dios les guarde y muchas gracias. Bendiciones.